Continuando con la materia de la entidad donde vivo, veremos de manera breve qué fue el periodo conocido como el Porfiriato, de que duró de 1884 a 1911. Vemos quién fue Porfirio Díaz, que es el personaje principal de esta época de nuestra historia. Su nombre completo era José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Nació un 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca de Juárez, estado de Oaxaca, México. Fue militar y político mexicano que ocupó en dos ocasiones la presidencia de la República. La primera del 5 de mayo de 1877 al 30 de noviembre de 1880, siendo sucedido por Manuel González, su compadre, dato curioso. La segunda fue el 1 de diciembre de 1884 al 25 de mayo de 1911, fecha en que firmó su renuncia. Conocido como un dictador para algunos y como un gran presidente para otros, como un personaje con ideas claras en su gobierno, de carácter fuerte, autoritario, impositivo de decisiones determinantes. Estudió en un seminario que abandonó para estudiar en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Participó en la Revolución de Ayutla, fue parte del gobierno de Ixtlán, Oaxaca, participó en la Guerra de Reforma, lo que lo condujo a ser diputado en su estado natal, recibiendo el título de general de división. Bajo las órdenes del general Ignacio Zaragoza, participó en la Batalla de Puebla en la Segunda Intervención Francesa el 5 de mayo de 1862. ¿Qué sucedió durante su mandato? El porfiriato es un periodo que comprende de 1876, cuando Porfirio Díaz derroca o se quita de la presidencia al señor Sebastián Lerdo de Tejada, hasta 1911, con su renuncia e inicio de la revolución, o sea, 31 años de gobierno. Porfirio Díaz introduce en la Constitución de 1857 el principio de no reelección. De 1876 a 1880 fue el primer periodo presidencial de Porfirio Díaz. Se establece la llamada paz porfiriana, la época de estabilidad política y progreso económico, establecimiento de los lemas orden y progreso, poca política y mucha administración. Se redujo el papel de instituciones democráticas. 1876-1911. En 1880 cede el poder a su compadre Manuel González. Participó en la guerra contra Estados Unidos. Fue primer gobernador de Michoacán. O sea, hablando del señor Manuel González. Ya de 1880 a 1884, durante su gobierno, envuelto en algunos disturbios, se impulsaron las comunicaciones telegráficas, o sea, que llegó el telégrafo a nuestro país, y el ferrocarril, o sea, los actuales trenes. Se fundó el Banco Nacional. 1884. Porfirio Díaz se reelige como presidente. Suspende la Constitución de 1857. Gobierna ininterrumpidamente desde 1884 hasta su renuncia en 1911, o sea, casi 30 años. Porfirio Díaz decide y nombra a gobernadores, diputados y magistrados. O sea, en aquel entonces no existía la democracia. Se inicia el mando del poder legislativo y judicial al presidente. Díaz establece relaciones con la iglesia, o sea, para llegar a algunos acuerdos. Porfirio Díaz recibió un país en quiebra. En la segunda etapa de gobierno se da un progreso económico. Se promulgan leyes. Ley sobre la colonización y compañías deslindadoras, 1883. Códigos de minería, códigos de comercio.
Progreso tecnológico. Fue en esos años que llegaron a México adelantos como el ferrocarril y el telégrafo. En la Ciudad de México, la luz eléctrica y los tranvías. También en esa época surgen empresas que aún subsisten como Banamex, Sanborns y algunas otras conocidas como tiendas departamentales muy, pero de artículos bastante elevados de precio. Los ferrocarriles y la transformación del paisaje. La entrada de la era industrial y los grandes latifundios, que eran las haciendas, cambiaron el paisaje mexicano. Crecieron las ciudades y las antiguas montañas y valles imperturbables fueron modificadas por el humo y el ruido del ferrocarril, las inmensas manadas de vacas y las chimeneas de las fábricas. Los puentes, túneles, postes telegráficos y eléctricos cambiaron la configuración de las ciudades. Se empezaron a construir espacios recreativos como parques, jardines, etc. Causas del desarrollo económico en México. En el Porfiriato se dieron grandes transformaciones económicas propiciadas por la inversión extranjera, principalmente estadounidense y europea. México creció en gran medida gracias a estas inversiones que consigo trajeron infraestructura para ferrocarriles y medios de comunicación como el teléfono, el telégrafo y la electricidad. Como conclusión, podemos decir, Porfirio Díaz es sin duda una de las figuras más polémicas de nuestra historia, atacado por unos y defendido por otros, pero estamos conscientes de que el general Díaz formó parte de una etapa crucial en el acontecer social, político y económico de nuestro país. Bajo su dictadura, México consiguió un importante progreso económico, aumentaron inversiones de capital extranjero, lo que favoreció la construcción y expansión de la red de ferrocarriles, se elevó el desarrollo de la minería de plata, se instaló la primera línea telefónica, inauguró la comunicación vía telégrafo en Oaxaca, se exhibió el fonógrafo, entre otras cosas. Por tal motivo, consideramos que Porfirio Díaz es un pilar importante en el desarrollo de México por todos estos avances. Espero les haya gustado este video. Muchas gracias. Hasta pronto.